Hace 100.000 años, estás caminando por la sabana africana cuando el sol empieza a caer. Escuchas algo moverse entre la hierba alta. Te detienes y cuando volteas, ves dos ojos amarillos brillando en la penumbra. No es un animal que reconocerías hoy. Es un leopardo del tamaño de un león moderno, perfectamente silencioso, perfectamente paciente, y te está mirando directamente a ti. No tienes arma, no tienes garras, no puedes correr más rápido que él. Y sin embargo, aquí estás. Esa pregunta es la que vamos a responder hoy, y la respuesta es mucho más extraña y más fascinante de lo que te han contado. Porque la narrativa popular dice que los humanos sobrevivimos porque éramos inteligentes, porque inventamos herramientas, porque dominamos el fuego. Y eso es parcialmente cierto. Pero lo que la investigación reciente está revelando es algo que la mayoría de la gente encuentra genuinamente difícil de creer la primera vez que lo escucha. Los humanos no sobrevivieron porque eran depredadores. Sobrevivieron porque aprendieron a ser la presa más peligrosa del ecosistema, y lo hicieron con matemáticas, con fuego y con un truco social que ningún otro animal había descubierto antes. Quédate hasta el final porque el punto número 6 va a cambiar completamente cómo ves al tigre de dientes de sable. Y el último punto es probablemente la idea más perturbadora de toda esta historia. Empecemos por donde nadie quiere empezar, con la verdad sobre lo que éramos. En 2024, investigadores aplicaron inteligencia artificial para analizar marcas en fósiles encontrados en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Lo que encontraron fue incómodo. El Homo habilis, el que durante décadas consideramos el primer humano verdadero, el primero en usar herramientas de piedra, aparecía repetidamente con marcas de dientes de leopardo en sus huesos. No marcas de pelea, marcas de consumo. La IA identificó la firma del leopardo con alta confianza en múltiples especímenes. El supuesto primer humano no era el cazador de la sabana, era el almuerzo favorito del leopardo. Y eso nos lleva al primer gran problema de supervivencia. Si eras presa, ¿cómo dejabas de serlo? La respuesta que descubrieron los investigadores no fue muscular ni tecnológica, fue matemática. Simulaciones computacionales sobre cómo los primeros homínidos competían con hienas gigantes, la Pachycrocuta brevirostris, una criatura con mandíbulas capaces de triturar hueso como si fuera cartílago, revelaron algo muy preciso. En todas las simulaciones donde los homínidos se agrupaban en menos de 5 individuos, las poblaciones de hienas los superaban, siempre, sin excepción. Pero cuando el grupo llegaba a 5, algo cambiaba. 5 homínidos lanzando piedras y haciendo gestos amenazantes eran suficientes para alejar a una hiena solitaria. No porque fueran más fuertes, sino porque 5 era el número mínimo para que la amenaza colectiva superara el costo del ataque para el depredador. 5 era el número mágico de la supervivencia. Menos de eso y probablemente no existirías hoy. Pero el grupo solo resolvía el problema durante el día. La noche era otro asunto completamente distinto. Las hienas de cueva cazaban en manadas de 20 o más individuos, coordinadas, implacables, y lo hacían de noche, cuando los homínidos casi no podían ver. Los leones de las cavernas eran un 25% más grandes que los leones africanos modernos. Los lobos terribles corrían en manadas de 30. Y los homínidos, como los chimpancés hoy, dormían en los árboles para escapar de todo eso. Era la única opción viable. Hasta que llegó el fuego. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la narrativa que todos conocemos dice que el fuego fue un invento culinario, que los humanos lo descubrieron, cocinaron carne y eso cambió todo. Pero investigadores de la Universidad de Tel Aviv proponen algo diferente. Un cadáver parcialmente consumido era un imán para los depredadores, y el fuego podía funcionar como disuasivo para defender esa presa sin confrontación directa. En otras palabras, el fuego no se usó primero para cocinar, se usó primero como arma contra depredadores. La cocina vino después, probablemente por accidente, cuando alguien dejó carne demasiado cerca de las brasas. Pero el efecto más transformador del fuego no fue la comida, fue el suelo.
Antes del fuego controlado, los homininos dormían en los árboles, igual que los chimpancés. Era incómodo, limitaba el sueño profundo y mantenía el cuerpo en una postura que, con el tiempo, tiene consecuencias físicas. Cuando el fuego permitió a los homininos dormir en el suelo, en cuevas, con una barrera de luz y calor entre ellos y los depredadores nocturnos, todo cambió. El investigador Richard Wrangham argumenta que bajar del árbol para dormir fue una de las decisiones más arriesgadas y más transformadoras de la historia humana. Y tiene razón en las dos cosas, porque hacerlo sin fuego era suicidio. Con fuego era una ventaja enorme. Y hay un efecto colateral del fuego que casi nadie menciona y que es fascinante. La luz del fuego suprimía la producción de melatonina, retrasaba el inicio del sueño. En términos modernos, el fuego literalmente reprogramó el ciclo circadiano humano y creó algo completamente nuevo en la historia de la vida en la Tierra: la noche social. Los homininos empezaron a quedarse despiertos después del anochecer, reunidos alrededor de las brasas, comunicándose, planificando, compartiendo información. Los depredadores nocturnos no tenían eso. Ningún otro animal tenía eso. Y esa diferencia, esas horas alrededor del fuego, pudo haber sido donde el lenguaje complejo empezó a desarrollarse de verdad. Ahora, sobre los depredadores en sí, porque aquí es donde la historia da un giro que nadie espera. Todo el mundo piensa en el tigre de dientes de sable como el gran terror de la prehistoria. El Smilodon fatalis, con sus colmillos de 28 centímetros, 600 libras de músculo, diseñado para perforar la garganta de bisontes y camellos. Y sí, era aterrador. Pero la investigación sobre fósiles de homininos muestra algo sorprendente. El leopardo probablemente representaba un peligro cotidiano mucho mayor. El leopardo podía emboscar desde la vegetación dispersa de la sabana, podía trepar árboles, podía operar en espacios reducidos donde el tamaño del dientes de sable era más un obstáculo que una ventaja. El tigre de dientes de sable era espectacular. El leopardo era el asesino de todos los días. Y hay algo más sobre el tigre de dientes de sable que resulta ser completamente contrario a lo que se cree popularmente. Una de las ideas más repetidas es que los primeros humanos sobrevivieron en parte aprovechando los restos de las cacerías de estos grandes felinos, robando carroña de sus presas. Pero los datos fósiles muestran que los dientes de sable consumían completamente la carne de sus presas y además podían procesar hueso, no dejaban casi nada. La idea de que los humanos vivían de los sobrantes del dientes de sable está completamente equivocada. No había sobras. Entonces, ¿cuál era la ventaja real? No era la fuerza. Un chimpancé, nuestro pariente más cercano, es 3 veces más fuerte que un humano adulto. Tiene colmillos, puede trepar 30 metros en segundos, y aún así los leopardos los matan regularmente. Los homíninos eran más lentos que los chimpancés, más débiles, con peor visión nocturna y sin capacidad de detectar depredadores por olfato a distancia. En casi todos los parámetros físicos eran inferiores a lo que los rodeaba. Lo que los distinguía era información. La capacidad de cooperar para alejar competidores, de aprender y compartir ese aprendizaje, de predecir dónde era más probable encontrar carroña antes de que llegaran las hienas, de comunicar una amenaza antes de verla directamente. Eran los animales más inteligentes del ecosistema y usaban esa inteligencia para anticiparse, no para pelear. Pero incluso eso tenía un límite muy preciso. Las mismas simulaciones que revelaron el número mágico de 5 también mostraron algo igual de importante. Los grupos demasiado grandes también eran un problema. Si el grupo era demasiado numeroso, no podían saciarse con un solo cadáver y tenían que gastar energía buscando recursos adicionales. La cooperación tenía un límite calculado. Demasiado pocos y las hienas ganaban. Demasiados y el grupo colapsaba por falta de recursos. La supervivencia humana dependía de mantener ese equilibrio con una precisión que, pensándolo bien, es bastante asombrosa para un animal sin lenguaje escrito ni modelos matemáticos. Y eso nos lleva al punto final, el más perturbador de todos. Porque todo lo que hemos visto, el número mágico de 5, el fuego como arma antes que como cocina,
las noches sociales alrededor de las brasas, la ventaja de la información sobre la fuerza, todo eso no surgió porque los homínidos decidieran un día ser más inteligentes. Surgió porque la competencia brutal y cotidiana con depredadores como la hiena gigante los forzó a desarrollarla. La cooperación social compleja, el lenguaje, la planificación colectiva, no fueron inventos voluntarios, fueron respuestas de emergencia a un ecosistema que los estaba matando. En otras palabras, lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de hablar, de planificar, de cooperar en grupos complejos, pudo haber nacido directamente del terror. Del hecho de que durante millones de años, cada noche que caía era una prueba que había que superar con el único recurso que teníamos, los demás. Así que la próxima vez que alguien te diga que los humanos somos depredadores por naturaleza, recuérdales esto. Empezamos como presa. Y sobrevivimos no porque fuéramos los más fuertes, sino porque fuimos los primeros en descubrir que juntos, con fuego, con información y con el número correcto de personas a tu lado, incluso la presa más débil puede convertirse en algo que ningún depredador quiere enfrentar. ¿Qué parte de todo esto te parece más difícil de creer? ¿Que el tigre de dientes de sable era menos peligroso que el leopardo? ¿O que el fuego se usó primero como arma y no como cocina? Cuéntame en los comentarios, porque hay más investigación reciente sobre esto que todavía no hemos tocado.